Buen día, Quinto B, ¿cómo andan? Para quienes no me recuerdan, soy Kevin Olivera, su profesor de Comunicación, Cultura y Sociedad. Y bueno, vamos a empezar a continuar con la materia, con la continuación del plan pedagógico. Y para esta clase pensé cambiar un poquito y hacer un poco más humana la comunicación precisamente de la clase y cortar un poco con tanto Word y tanta fotocopia que calculo que estarán recibiendo y hacer una clase un poco más audiovisual, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. En esta clase vamos a hablar un poquito de lo que hicimos la semana pasada, cómo fui recibiendo sus trabajos y además vamos a hablar un poquito de lo que es la materia. ¿Sí? Si bien en la primera clase, si en el aula charlamos sobre distintas aristas que vamos a tocar durante el año, bueno, está bueno también poner en común algunas cuestiones como los criterios de evaluación y demás cosas que les voy a ir contando en un ratito. Por ahora nada más que decirles que de esta materia lo que vamos a hacer es articular estos conceptos: comunicación, sociedad y cultura, ¿sí? En distintos órdenes, cada uno le dará el orden en cuanto a la importancia que prefiere darle a uno u a otro, pero vamos a ir viendo cómo es que afecta a la sociedad a la comunicación, cómo la cultura cambia a la sociedad, cómo la comunicación rige a la cultura y a la sociedad, etcétera, ¿sí? Antes de continuar con la clase de hoy, lo que me gustaría es hacerles algunas devoluciones que estuve acá apuntando respecto del trabajo que entregaron la semana pasada, ¿sí? En general estuvieron muy bien los trabajos, recibí documentos muy interesantes, con muchas críticas, con un grado de análisis bastante importante, alguno con mayor profundidad, alguno con menor, pero en grandes rasgos está más que cumplida la tarea, ¿sí? Lo que voy a pasar a comentarles son 3 o 4 cosas que apunté, que vi que se repetían en varios de sus trabajos. En primer lugar, hablaban mucho de la ignorancia, ¿sí?, de la gente en 1938, cuando en el video del radioteatro de Orwell, quizás resultan bastante ingenuas, ¿sí?, y creen en el relato de la Guerra de los Mundos. Bueno, me gustaría que piensen y que pensemos cómo eso se replica hoy. Por ejemplo, ¿en qué? En la fake news. ¿Saben lo que son las fake news? Son las noticias estas falsas que circulan por las webs, que mucha gente, sin cuestionarse de dónde salen, ¿sí?, las toman con una certeza absoluta. Por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto que es el de mi abuela. Yo me canso de pelearme con mi abuela porque comparte cosas absolutamente insólitas, nada más que porque salen en un medio de comunicación, ¿sí? Obviamente, como bien me contaron ustedes en sus trabajos, ¿sí?, esta relación de la gente con los medios cambió un montón y ya no se creen todo lo que sale en un medio de comunicación, pero no es siempre así, ¿sí? Sigue habiendo cierta ingenuidad. De hecho, muchos de ustedes hablaron de los medios objetivos o la objetividad en los medios de comunicación, que es algo para tener una discusión aparte durante horas. ¿Existe la objetividad o es todo subjetivo? Bueno, eso quedará para otra clase. Pero me gustaba la idea de remarcar esto, ¿sí? Esa ingenuidad quizás hoy puede estar dada de otra manera. Por otro lado, lo que me hubiese gustado que alguien marcara, pero que nadie marcó, es la concepción que tenemos, ¿sí?, y que generaban los medios de ese entonces y que aún ahora se replica, de ese invasor alienígena, ¿sí?, como una raza superior que va a venir a dominarnos, a destruirnos, a la cual hay que combatir, hay que huir, hay que esconderse, hay que engañarlos porque nos vienen a destruir porque son superiores. Que eso es claramente una construcción mediática, ¿sí?, una construcción de alienígenas y extraterrestres. Nadie piensa a los extraterrestres como seres inferiores o idiotas a los que vamos a esclavizar. No, siempre los pensamos como seres superiores. ¿Por qué? ¿Por qué los representamos así? Bueno, esa es otra de las construcciones que los medios de comunicación, la sociedad, la cultura fue haciendo y a la cual nosotros adherimos. Por otro lado, cuando hablábamos de las diferencias entre los casos, entre el de Wells y el de Pachano, ¿sí?, la pelea mediática de Showmatch, lo que me hubiese gustado que quizás alguien marcara, que por ahí no estuvo reflejado en sus trabajos, pero que sí es importante señalarlo, es que para mí la diferencia fundamental, ¿sí?, es que Orson Welles no buscaba generar lo que generó.
En algunos de sus trabajos leí como, bueno, en ambos casos intentan engañar. No, Wells no intentaba engañar a nadie. Lo que él estaba haciendo era un radioteatro. Lo que sucedió es que en ese entonces la radio representaba el medio de comunicación único por donde se emitían las noticias, los comunicados oficiales, etcétera, etcétera. Entonces la gente creyó todo lo que escuchaba, pero su intención no era engañar al público, ¿sí? Hay una anécdota muy parecida a lo de Wells, que es que una de las primeras transmisiones de cine en una sala de cine era un fragmento muy cortito de una locomotora, así de un tren, viniendo de frente hacia la cámara. Y muchos de los espectadores entraron en pánico y salieron corriendo de la sala, ¿sí? Fíjense que es muy similar a lo de la Guerra de los Mundos, ¿sí? La ingenuidad ante la imagen tan real, ante la imagen tan fiel de lo que nosotros conocemos como locomotora en una pantalla. Por otro lado, a la hora de hablar de si la cultura era innata o no, estuvo muy bueno las reflexiones que me fueron enviando, pero había algunas cosas que considero importante remarcar. En primer lugar, es esto. No le quiero cortar la ilusión a nadie, pero la cultura no es algo innato, sea al ser humano, a nosotros. Muchos de ustedes lo que me pusieron fue que quizás sí podía darse esa mezcla, porque cuando nacemos hay cosas que ya están. Y eso está bien, ¿sí? La cultura, yo nací acá, en Sudamérica, en Argentina, y cuando nací ya había una cultura del ser argentino, por ejemplo, pero eso no significa que yo la traiga de manera innata conmigo, ¿sí? Está precisamente porque es una construcción. Algo innato es algo que viene con vos desde el nacer, ¿sí? Algo que llevas dentro tuyo desde el momento en que nacés. Por ejemplo, una comparación muy sencilla es la que se hace con algunos deportistas. Por ejemplo, pensemos en el fútbol, porque es el caso más cercano, Messi, ¿sí? Mucha gente cree que Messi nació con eso. No es algo que lo haya trabajado, ¿sí? Que si bien pudo mejorar mucho entrenando o lo que sea, nació con el don para jugar al fútbol. Bueno, eso sería algo innato. Ahora, que en Argentina tomemos mate amargo y que un bebé cuando nace esté en una sociedad que tome mate, no significa que el mate sea innato. Es una construcción que se hizo durante años y años y años y a las que probablemente después él adhiere y la practique, ¿sí? Pero no significa que sea innata, suyo. Ahora lo que voy a hacer es leer el listado de quienes me enviaron el trabajo, ¿sí? Párrafo aparte, es muy importante que me envíen los trabajos. No enviarme el trabajo es igual a no hacer un trabajo práctico en clase, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue esto, pero probablemente tengamos muchas clases a distancia. Entonces, no enviar un trabajo es no tener nota. Es decir, probablemente el trimestre se cierre con notas enviadas acá por mail, por la web, por WhatsApp. Vamos a ir descubriendo juntos cómo, pero háganlo, ¿sí? Porque yo paso un informe de quiénes me enviaron las cosas y quiénes no. Me llegaron mail de Verónica López Castro, Dicúnsulo Milagros, Falero Antonella, Valenti Lorenzo, Pedroso Florencia, Guadalupe Caballero, Geraldine Vera, Fonseca Oriana, Oriel Rodríguez, Maldonado Lara, Espinosa Florencia, Ailén Cazón, Medina Juanse, Estremi Gastón, que me lo tenés que reenviar, Gastón, porque llegó vacío, te contesté el mail, Bausa Lautaro, Zoe González, Díaz Jerónimo, Saldarriaga Lucas, Jiménez Uriel, Rivas Victoria, Rolón Tiago e Isoreli Victoria, ¿sí? De esas personas son las que me llegaron. Del resto no tengo nada. No me tomé el trabajo de fijarme en la lista quiénes faltaban. Tampoco voy a estar persiguiendo a nadie, ¿sí? La idea es que ustedes mismos me empiecen a enviar las cosas, porque es muy importante que me los envíen a tiempo, ¿sí? En tiempo y forma. Quienes me lo envíen después de ver esto, no va a ser lo mismo de quienes me lo enviaron en el momento que lo tenían que hacer. Pero antes de no enviarlo, más vale que suma, háganlo. Ahora sí vamos a arrancar un poquito con la clase de esta semana. Lo que me interesaba remarcar es
algunas cuestiones que voy a tener en cuenta a la hora de evaluarlos y algunas cosas que les voy a pedir que sí o sí cumplan durante el año, durante la cursada. Mi idea es esto, obviamente dárselos también en fotocopia, pero como no nos vamos a ver por bastantes semanas probablemente, si yo se los envío por mail probablemente no le den mucha bolilla, así que preferí armar este video para charlarlo de una manera más humana, digamos, y de forma audiovisual. Vamos a hablar un poquito de la metodología de trabajo, ¿sí? Lo que busco hacer son, disculpen que si me ven mirar para abajo porque lo estoy leyendo, porque son muchas cosas que marqué, ¿sí? Es hacer clases participativas. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo. No me interesa dar monólogos y que ustedes escuchen y que ustedes anoten, que ustedes después lean a la hora de rendir un examen, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes participen mucho en las clases, ¿sí? Sin miedo a equivocarse, la equivocación es parte de la carrera docente, es parte de ser alumno y alumna, es parte de la vida. Después, consignas para analizar críticamente, ¿sí?, lo que nos pasa. ¿A qué le llamamos analizar críticamente? Esto, a tener una mirada un poquito más allá del sentido común, ¿sí? A detenerse a reflexionar. Estamos en una comunicación que trabaja con medios, ¿sí? Analizarlos fuerte, críticamente, cuestionarlos. Después, darle la derecha o no, pero sí poner el ojo y el foco sobre cómo actúan. Trabajos tanto individuales, trabajos prácticos como grupales, ¿sí? Puede pasar que les pida algo individual, puede pasar que me gusta mucho trabajar en grupo y que les dé la libertad de juntarse o que yo mismo arme los grupos, ¿sí? Importante en los trabajos grupales tiene que ser colaborativos, ¿sí? El trabajo, ¿qué quiero decir con colaborativo? Que estén todos laburando, no que uno haga el punto 1, que otro haga el punto 2 y otro el punto 3, porque eso es muy sencillo de detectar, porque es simplemente hacerle una pregunta a cada uno sobre los distintos puntos y te das cuenta cómo trabajaron, ¿sí? Vamos a trabajar con materiales audiovisuales mucho y también con fotocopias. Hay veces que uno intenta escapar un poco de la fotocopia para generar algo un poco más interactivo, algo más dinámico, algo más entretenido, pero no siempre se puede, porque hay veces que es necesario incorporar cosas leyendo. ¿Por qué? Porque son temas que quizás muy engorrosos, muy complicados, que no hay manera más sencilla y más didáctica que cuestionando sobre un texto. Utilización de Internet. No tengo ningún problema que utilicen Internet dentro del aula, fuera del aula, en sus casas, para lo que necesiten. La utilización de Internet no significa de ninguna manera copiar y pegar, porque eso es muy sencillo. Es muy sencillo detectar un copiado y un pegado, primero porque no hablan con sus palabras y eso uno lo detecta. Y segundo, porque simplemente basta con copiar un párrafo y que coincidan las palabras en Google. Es muy fácil, no cometan ese error porque es muy fácil de detectar, ¿sí? Y ya generan un mal concepto. Seguimos. Utilización del celular. Acá un punto importante a tener en cuenta. No tengo ningún problema que lo usen dentro del aula tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el celular es hora de aceptar que para ustedes significa mucho más que un celular, ¿sí? Es un medio de comunicación, es su diccionario, es su enciclopedia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso no significa que yo pase por al costado de ustedes y estén metidos en redes sociales y estén jugando juegos, ¿sí? Porque eso sí lo voy a considerar como una falta. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Todas las consignas que demos durante esta cuarentena, prolongada o no, por WhatsApp me la deberán enviar por mail, ¿sí? Me las van a enviar al mail, que es el siguiente, que yo también se los voy a dar por escrito a sus delegados, kevinolivera.profe@gmail.com. Ese mail me lo acabo de crear exclusivamente para sus trabajos, ¿sí? Y por último, evaluaciones. Va a haber una evaluación integradora. No soy muy de la evaluación, o sí, todo el tiempo evalúo, pero no de la evaluación tradicional, pero hay algunas cosas que incluso son impuestas, ¿sí? Por el Ministerio de Educación, etc. Es decir, va a haber evaluaciones obligatoriamente. No van a ser muchas, pero sí las va a haber. Ahora les voy a contar un poquito los objetivos de aprendizaje que tengo para ustedes, ¿sí? Las cosas que busco que ustedes logren.
Obviamente que para eso van a necesitar herramientas y esas herramientas las vamos a trabajar durante todo el año, no se asusten con esto que escuchan ahora. En primer lugar, opinar, reflexionar y argumentar sobre los temas propuestos. Opinar, reflexionar y argumentar sobre cada tema que propongamos. Trabajar en un grupo de manera colaborativa, algo que ya les dije. Interpretar críticamente los mensajes de los medios, ¿sí? Medios de comunicación, mensaje, en el medio pasan un montón de cosas. Reconocer la dimensión simbólica y la producción de significado en los discursos. Interpretar los procesos culturales, comprender la complejidad social, ¿sí? Interpretar los procesos culturales. ¿Qué es esto? Lo que hablábamos, la cultura. Bueno, ¿cómo es? ¿Es un proceso? ¿Es algo innato? ¿Cómo se construyó? ¿Qué cambia de un lugar a otro? ¿Podría ser de otra manera, sí o no? ¿Sí? Con ejemplos, con material audiovisual, con material de fotocopia. Vamos a ir trabajando todos estos conceptos que parecen muy complejos, pero que después se van a dar cuenta que son cosas de su día a día. Analizar críticamente la construcción de desigualdades. Analizar las variables que operan en los procesos comunicacionales en la construcción cultural. ¿Sí? Variables que operan en los procesos comunicacionales en la construcción cultural. Comunicación y cultura. Otra vez en un enunciado. Relacionados, construyéndose unos a otros. Como les dije, esto que quizás parezca muy complejo, clase a clase lo vamos a ir trabajando y van a ver que es mucho más llevable a cabo de lo que parece ahora en una simple lectura, ¿sí? Ahora vamos a ir con los criterios de evaluación, es decir, las cosas que voy a tener en cuenta para evaluarlos. Participación en clase, ¿sí? Una de las claves para mí, se lo mencioné al principio y se los vuelvo a repetir ahora. No me sirve tener un alumno o una alumna que haga buenísimos trabajos prácticos desde su casa, pero que durante la clase no exista. Por eso mismo le voy a pedir que mensualmente, es decir, una vez por mes al menos, tengan una participación dentro de la clase. Puede ser de una manera más organizada, ¿sí? Como proponer un tema, o puede ser de una manera que fluya muchísimo más, pero quiero verlos activos y activas en los distintos temas que vayamos tocando, ¿sí? Quiero que hablen, quiero que opinen, quiero que cuestionen. Entrega en tiempo y forma de los trabajos. Muy importante, ¿sí? Tiempo y forma. Tiempo, algo que entendemos todos. Forma, ¿a qué me refiero? A lo siguiente. Si me lo van a enviar por mail, ¿sí? No me lo envíen en amarillo, porque es muy difícil leer la letra amarilla. Y si por X motivo yo puedo entender que alguien quizás no tenga una compu y no pueda escribirlo por el celu o lo que sea, me lo escribe a mano y lo copia a mano, esa letra tiene que ser legible, porque me pasó con algunos trabajos de tener que estar dando vuelta y haciendo zoom para entender la letra. Entonces hagan una letra clara, prolija, porque si no es imposible corregirlo y saber si me están poniendo cosas interesantes, si me están repitiendo algo que sacaron de internet o lo que sea, ¿sí? Atención y escucha respetuosa. Punto importante también. ¿A qué me refiero con esto con atención y escucha respetuosa? No para mí, perdón, sí para mí obviamente, pero sobre todo y también algo que no tienen en cuenta a veces, que es para sus compañeros, ¿sí? No me sirve, no me interesa que alguno o alguna de ustedes todo el tiempo me preste atención y sea muy respetuoso conmigo, pero a la hora de referirse y en el momento en que sus compañeros o compañeras están explicando algo o dando su opinión, estén hablando encima. ¿Sí? El respeto es tanto conmigo como con sus compañeros. Cooperación a la convivencia, al acuerdo de convivencia y al trabajo grupal, ¿sí? De nuevo esto, el trato entre compañeros es fundamental. Si bien yo soy permisivo en mis clases, si bien no soy estricto en algunas cuestiones, no puede pasar que entre ustedes se griten, que entre ustedes se insulten, etcétera, etcétera. Lectura de los materiales. Si alguna vez les pido un material previo a la clase, tráiganlo leído, ¿sí? Porque si se los pido, que no va a ser siempre, es porque lo vamos a usar. Adquisición del vocabulario de la materia, ¿sí? Acuérdense que la materia se llama comunicación, cultura y sociedad.
Comunicación, ¿sí? Es muy importante cómo se comunican, las palabras que eligen, cómo escriben, la cohesión de lo que escriben, que tenga sentido, el vocabulario que usan, ¿sí? Cuídenlo, piénsenlo, relean lo que escriban, porque es fundamental para la materia. Y por último, el correcto uso del lenguaje, que va de la mano a lo que recientemente les comenté. Bueno, esto yo se los voy a llevar a clase cuando nos veamos también, se los voy a hacer firmar. Y lo vamos a volver a mencionar si tienen alguna duda, estaría muy bueno si tienen alguna duda me la empiecen a enviar por mail. Sí, pero quería dejarlo en claro, ¿por qué? Porque no pudimos hacerlo, porque mi idea era hacerlo en la segunda clase y ya empezamos con este sistema de clases vía mail. Por último, les voy a contar un poquito de mí, que quizás hay alguien que haya faltado o no lo pudimos desarrollar muchísimo en la clase. Yo soy licenciado en Comunicación Social y Periodismo, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, más conocida como Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Después de la licenciatura hice un profesorado que lo que permite es tener esta posibilidad precisamente de dar clases, ¿sí?, en mayor cantidad de lugares, porque te da un título pedagógico. Además de dar clases, trabajo en la Facultad de Periodismo también como docente, como administrativo, y trabajé en distintos medios de comunicación y en distintos programas radiales, televisivos, audiovisuales, gráficos. Me gusta mucho lo que son los medios de comunicación, probablemente por eso vean muchísimo de esto en la materia, ¿sí? Incluso más quizás que con un profesor formado en otra carrera, porque claramente mi formación influye en la manera de dar los contenidos. Soy fanático del deporte, tengo 28 años, me gusta mucho estar en el aula, me gusta mucho dar clases, pero no es mi fuente de trabajo principal, digamos, ¿sí? Solo doy clases en la escuela, doy 3 materias nada más. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque imagínense que si no vivo de esto y lo hago más por un hobby que por otra cosa, precisamente es porque la quiero pasar bien dentro del aula. Yo no quiero ni amargarle el día a nadie de ustedes, pero tampoco quiero pasarla mal yo. Entonces esto es una relación mutua y el aula la construimos entre los dos aspectos fundamentales, que es el docente y el estudiante, ¿sí? Entonces les pido su colaboración para generar un clima copado, de buen laburo, distendido, que cuando haya que laburar se pueda laburar, pero que también haya espacio para intercambiar opiniones, puntos de vista, etc. Bueno, por último les voy a proponer la actividad de esta segunda clase. La actividad es la siguiente: como necesito seguir conociéndolos y conociéndolas, les voy a pedir que se presenten. ¿De qué manera? Bueno, hay 2 grandes maneras. La primera, y la que más me gustaría, por una cuestión clara de empezar a ponerles caras a los nombres de ustedes, es la siguiente: que hagan un videíto, como lo estoy haciendo yo, de no más de 1 minuto, ¿sí? Con 1 minuto estamos bárbaros, en donde se presenten, me cuenten su nombre, su apellido y alguna que otra cosa que les guste, incluso por fuera de lo escolar, ¿sí? No necesariamente que tenga que ver con la escuela. Como les conté yo que me gusta mucho el periodismo, que me gusta el deporte, etcétera. Bueno, empezar a conocer sus gustos también, porque también es muy interesante a la hora de pensar los materiales a utilizar. Esa es la primera posibilidad, la de hacer un videito como estoy haciendo yo. Quienes no quieran hacer un video, quienes no se sientan cómodos o cómodas o no les guste, simplemente tienen una segunda posibilidad, que es la siguiente: enviarme por mail una presentación escrita. ¿Pero de qué manera? ¿Sí? No quiero un punteo que diga soy Kevin, tengo 28 años, me gusta tal cosa. Lo que quiero es que me armen un mini relato, ¿sí? Como si fuera una especie de narración ficcional, ¿sí? Construyan un personaje con sus características. Ahora yo les voy a adjuntar un archivo de ejemplos como para que puedan tomar quizás algún ejemplo literario y basarse en eso para escribir algo interesante, copado y que salga de la monotonía y lo aburrido de leer simplemente datos. Así que sin más para contarles, espero que les haya llamado la atención o que les haya gustado incluso la forma de la clase de hoy. Me gustaría tener sus opiniones, que me comenten cómo prefieren continuar, si utilizando cosas así más audiovisuales o simplemente utilizando materiales más gráficos y de fotocopia.
¿sí? Quizás están cansados de la fotocopia y esto les viene muy bien, quizás les da una fiaca bárbara ver 20 minutos de video y está bueno saber sus opiniones porque en base a eso yo voy a seguir construyendo la materia. Les mando un saludo y hasta la semana que viene.